Alabado sea Cristo, damos gracias al Señor en esta hermosa y bendecida hora que el Señor nos permite estar ya en este lugar para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Dios bendiga en esta hermosa tarde a los hermanos, amigos que nos van a ver a través de nuestra página en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Gloria al Señor. Somos el Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente, ¿verdad? Bajo la cobertura jurídica de Apocalipsis 15:3, Fuente de Fe y Poder. Estamos en este lugar con el propósito, hermanos, de llevar adelante la obra del Señor, ¿verdad? Estamos trabajando siempre, hermanos, para llevar el mensaje de la palabra de Dios a los amigos, a las personas que nos ven y nos escuchan a través del sonido. Gloria al Señor, de lo que es, hermanos, el ministerio. Alabamos a Dios. El propósito, hermano, es siempre darle la honra y la gloria a quien honra y gloria se merece, nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad el Señor pues nos hizo, hermanos, el llamado para trabajar en la obra, y a través, hermanos, del Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente, y estamos llevando el mensaje, y a la vez, hermanos, también saliendo a las calles como ministerio donde está la necesidad. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que cuando el Señor pues nos hace el llamado y nos pone los medios como poder trabajar en su obra, porque Dios cuando hace la obra la hace perfecta, ¿verdad? El Señor nos llama a formar un ministerio de predicación de su palabra. Nosotros, hermanos, hemos llevado pues el mensaje ahí donde está la necesidad. Hemos visto también cómo en las calles, hermanos, se encuentra gente necesitada, gente, hermano, que está desamparada, han buscado el camino del vicio, de la perdición. No sabemos cuál sea el motivo por lo que esa gente se encuentra, pero esa gente está necesitando que se le lleve una palabra, se le lleve, hermanos, el consuelo. Gloria al Señor. Tú tienes un llamado, y el llamado que Dios te ha hecho es a trabajar en la obra para la cual Él te llamó. Bendito sea Dios. Como ministerio, pues nosotros somos, hermanos, quizás decirles incapaces para poder realizar la obra, pero con lo poquito que el Señor nos concede, estamos, hermanos, llevando el alimento a los necesitados. Como vemos ayer, los que están, hermanos, sumidos en el vicio de la droga, del alcohol. Ahí hay gente, hermanos, que en un tiempo quizás fueron cristianos. Hablando con algunos de los amigos allí que están borrachitos, están ya, hermanos, tirados al abandono. Cuando nosotros llegamos y nos identificamos, ellos con respeto nos comentan que en un tiempo ellos fueron seguidores de la palabra del Señor. Ellos vivieron alabando a Dios. Pero como sabemos, hermanos, que la obra de Satanás siempre es engañar a las almas, sacarlas del redil, llevarlas nuevamente, hermanos, al mundo de la perdición. Pero Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y podamos, hermanos, unirnos en esta casa, poder, hermanos, restaurar. Cuando les digo que muchas veces nosotros nos sentimos incapaces porque vemos la necesidad, gente que quiere salir, hermanos, del vicio o de la condición en la que ellos viven. Nosotros a veces deseamos tener un lugar donde poder, hermanos, albergar a esta gente, pero difícilmente
humildemente poder hacerlo porque se necesita, hermano, de muchos recursos. Primeramente, quizás el recurso material, tener un lugar para poder recoger esa gente y poderla, hermanos, restaurar, ¿verdad? Pero Dios tenga misericordia, hacemos, hermanos, lo que podemos, bendito sea Dios. Para esto, hermanos, nosotros necesitamos la dirección de Dios, necesitamos que Dios, hermanos, ponga en nosotros el querer como el hacer por su voluntad. Siempre, hermanos, nosotros vemos cómo Dios ha ido, hermanos, llevando adelante su obra desde el momento que Dios, hermanos, estableció una iglesia en la tierra. Siempre, hermanos, ha habido mensaje, ha habido, hermanos, palabras de consejo para buscar la forma, hermanos, de salir de la condición en la que el hombre vive. Gente, hermanos, que vive encerradas en el fango del pecado, pero Dios en su amor y en su misericordia, Él extiende su mano y quiere, hermanos, aleluya, darnos a nosotros la oportunidad de que ejerzamos el ministerio como Él, hermano, nos ha encargado a través de la palabra. Quiero, hermano, leer un pasaje de la palabra de Dios que encuentro, hermanos, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Cristo. Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el capítulo 1, bendito Dios. Primeramente, hermanos, a través de Lucas, sabemos que Lucas escribió también el capítulo del libro de los Hechos, ¿verdad? Pero en el capítulo 24 de Lucas y en su versículo 49, dice la palabra así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, el poder de Dios. A través del Espíritu Santo vino a iluminarnos, hermanos, y los que creemos por fe y nos mantenemos en la gracia, Dios nos dota, hermanos, de poder, un poder, hermano, a través de la fe, ¿verdad? Cuando el Señor les pide que no se vayan de Jerusalén, que se queden allí, está hablando, hermanos, con 12 apóstoles más los seguidores que andaban con ellos. Porque déjenme decirles que cuando Jesús termina su ministerio y se despide de sus discípulos para regresar al cielo, deja ya una iglesia establecida, la cual, hermanos, confirma en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero vemos también a continuación del libro de Lucas, el capítulo 24 que leímos, el verso 49. También, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 4 dice que estando juntos, Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro no de muchos días. Estaba pronta, hermano, la ascensión del Espíritu Santo para venir a morar en la iglesia primitiva. La primera iglesia, o sea, el principio, no es la primera, porque la iglesia es única, sino el principio, el comienzo de la iglesia, en el libro, hermano, de los Hechos. Vemos la ascensión, pero ¿a dónde se da, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo? El Señor, hermanos, antes de irse, Él les dijo a los discípulos, ¿verdad?, que se quedaran, que esperaran en Jerusalén para que pudieran recibir la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo. ¿Cuál fue esa promesa? Se refería, hermanos, al Consolador. El Consolador era Dios mismo, quien viniera, hermano, a morar en el corazón de aquellos hombres y mujeres recién perdonados y limpiados por la sangre redentora de Jesucristo.
El sacrificio de Jesús abrió un camino, hermanos, para que el Espíritu Santo pudiera bautizarlo y permanecer permanentemente en el creyente. El Espíritu Santo, hermanos, permaneció en los creyentes o sigue permaneciendo en ellos, no solamente para enseñar, sino para transformar, para que la vida del ser humano sea regenerada y transformada, para darles el poder que les capacitaría como testigos en todo el mundo de lo que es el mensaje. El Señor les dice: vayan, hagan discípulos. Al hacer discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas estas cosas, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El testimonio, el testigo, es aquel que vino a recibir a Cristo en su corazón, hermanos, y vive para Él. Ahora los apóstoles y los creyentes esperaron en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. En el capítulo, hermanos, 1 del libro de los Hechos, versos 12 y 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos, hermanos, estaban esperando. Ahí estaba, hermanos, la madre de Jesús, también estaban sus parientes, también había familiares, los hermanos de Jesús, los cuales muchos niegan. Bendito sea el Señor. ¿Qué sucede? Los discípulos, ellos obedecieron a Jesús al regresar a Jerusalén para esperar que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. El Señor les dijo: no dentro de muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, hermanos, a la iglesia. Los discípulos dicen que obedecieron a Jesús. Ahora, la venida del Espíritu Santo vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es la importancia de la iglesia, hermanos? Tener comunión. Permanecer unidos en un solo sentir, en un solo deseo. El propósito, hermanos, de poder dar la enseñanza de la vida espiritual de un cristiano. Primeramente, la obediencia a la palabra. Segundo, hermanos, mantenerse unidos en un solo sentir, en un solo pensar. No estar pensando uno una cosa y otro otra cosa, porque entonces, hermanos, allí se pierde la comunión y la esperanza. Gloria al Señor. Los apóstoles y los creyentes estuvieron en Jerusalén en el día del Pentecostés, esperando al Espíritu Santo como se les dijo. Ellos se reunieron en un aposento alto y lo más seguro es que ellos estarían orando y adorando al Señor. El Señor ya se había ido, Él ya no estaba con ellos, pero ellos le adoraban, ellos esperaban. Qué bueno, hermanos, cuando queda en el corazón el recuerdo y la esperanza, hermanos, de que alguien les ha prometido y tienen que esperarlo. El Señor se va, pero les dijo: me voy, pero no los dejo solos. Rogaré al Padre que envíe el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando, hermanos, de la venida del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? En el día del Pentecostés dice que era una fiesta judía. Por la ley de Moisés debían guardar estas fiestas cada año, así como se guardaba la Pascua. Había una celebración que se hacía 50 días después de la Pascua. Gloria al Señor. Esto lo hacían, hermanos, como si fuera el sábado más grande, con adoración pública y con sacrificios en el templo. Ahí estaban, hermanos, los discípulos en esa fiesta. En el aposento alto ellos vivían como si estuvieran en el templo. Ahora, pero miren qué fue lo que pasó. Ese día mismo entraban, dice, o sea, mientras ellos estaban juntos,
la importancia, hermanos, de estar juntos. Gloria al Señor. Qué bueno es cuando hay unidad. Qué bueno es cuando hay, hermanos, fe. Cuando hay comunión. Cuando estamos unidos en un solo pensar. De repente dice que vino del cielo. Esto lo ve usted en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 2 y 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo dio manifestación. Me imagino, hermanos, que fue un gozo, una alegría, saber que lo que Dios les había prometido estaba cumplido. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, con la venida del Espíritu Santo? Todos los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Estos eran los que esperaban, hermanos, y estaban presentes. Y no solo los 11, porque acuérdense, ya no estaban los 12, hacía falta uno. Judas Iscariote se había ahorcado. Habían 11 discípulos, tal y como lo había prometido Jesús. Bautizó a todos los creyentes con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo no es solamente para unos pocos, sino para todos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando tú te decides, hermano, servir al Señor, venir a Él, aleluya. Ahora, pero sin condiciones, sabiendo que Dios, hermano, lo que promete lo cumple. Cuando tú te acercas al Señor y le das adoración y te entregas a Él, Dios, hermanos, te bendice. Dios ha prometido bendecirte. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, esto significa que fue enviado del cielo para vivir en los corazones de sus hijos. El Espíritu Santo no vino solamente para, hermanos, bautizar y irse, no. El Espíritu Santo vino, gloria al Señor, para, hermanos, habitar en el corazón de todos aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Vino, hermanos, a habitar en los creyentes para siempre. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo al venir? Unirnos a todos en Cristo, hacernos uno. Ya nosotros en el Señor ya no tenemos que tener separación. ¿Por qué, hermanos, hay tanto disgusto, tanta separación? La gente vive, hermanos, peleando por doctrinas. Ellos viven, hermanos, gloria al Señor, muchos que yo conozco, pelean porque muchas veces, hermanos, en sus reuniones familiares, en sus grupitos, ellos tienen métodos diferentes quizás a los de nosotros. Pero no se dan cuenta que todos vamos por un mismo camino y adoramos a un solo Dios. Recuerda, hermanos, que en la cena del Señor Jesús prometió a sus discípulos que pediría al Padre que les enviara el Consolador, quien viviría en sus hijos para siempre. Hasta el día de hoy usted y yo hemos recibido a Cristo y el Señor ha prometido darnos su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, Jesús cumple su promesa. Él cumplió con sus discípulos la promesa que le había hecho. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Él siempre lo hace, lo que promete lo cumple. Si Él ha prometido bendecirte, el Señor te va a bendecir. Gloria a Dios. Él siempre, hermanos, hace lo que dice. En ese día, hermanos, Dios envió el Espíritu Santo. Estamos hablando en el día del Pentecostés. Lo envió para morar en todos los creyentes y así, hermanos, llegaran a ser el templo de Dios en la tierra. Los cristianos somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo no mora en los corazones de algunos porque todavía no le han dado la oportunidad de que Él sea, hermano, el punto central en la vida del cristiano, el Espíritu Santo. Si tú le das lugar, Él va a llegar y va a morar en ti. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice la palabra del Señor así. Bendito Dios. 1 Corintios
Aleluya. Capítulo 6, Primera de Corintios, y versículo 19. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Dije, hermanos, que cuando el Señor viene y te llama como hijo, el Espíritu Santo viene a hacer morada en ti, y ahora ya no te mandas tú solo. Ahora ya tienes quien te guíe, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Como individuos somos el templo de Dios, pero unidos por el Espíritu somos la iglesia de Jesucristo, según el libro de los Hechos, el capítulo 20, verso 28, que dice, veamos, hermanos, el libro de los Hechos 20, 28, gloria al Señor. Alabado sea el Rey de la Gloria, bendito sea Dios en esta hermosa tarde. Saludamos a cada uno de aquellos hermanos que nos van a ver a través de este medio, es un privilegio. Libro de los Hechos 20, 28, dice la palabra del Señor: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Usted y yo no valemos oro ni plata, valemos la sangre preciosa de Jesucristo. Gloria al Señor. Ese Pentecostés fue el comienzo de la iglesia. Ese fue su primer día. Desde entonces todos los creyentes del mundo entero somos parte de la iglesia. Sabemos que el Señor viene por una iglesia pronto, hermanos. La Biblia dice que pronto Él viene a levantar a su iglesia, a sus escogidos. Usted y yo formamos parte de la iglesia. Debemos de guardarnos en santidad, en amor, en unidad, para que cuando el Espíritu venga, cuando Cristo venga a levantar la iglesia, el Espíritu nos mantenga unidos para poder volar a la presencia del Señor. Bendito sea Dios. ¿Cuál fue el primer lugar donde Dios habitó aquí en la tierra? La Biblia nos dice, hermanos, que Él estuvo en el lugar santísimo, en el tabernáculo que Moisés construyó siguiendo sus instrucciones, según Éxodo capítulo 25, verso 8. También en Éxodo capítulo 40, verso 34. Para que el Dios Santo habite entre gente caída, tuvo que crear y elaborar un sistema de leyes y sacrificios que temporalmente cubrían sus pecados y los protegía de su ira. ¿Qué era eso, hermano? Había sacrificios que la persona hacía por sus culpas, por sus pecados, para poder los hermanos librar de la ira de Dios. Sabemos que sin sangre no hay remisión de pecado. Esto era temporal. La Biblia dice que mientras, hermanos, la sangre se rociaba, la ira de Dios se apaciguaba, pero ahora sucede algo. Luego, hermanos, de todo esto, bajó al templo de Salomón y Salomón le construyera. Esto lo encuentra en Primera de Reyes 8:10, 11:27. Aunque el pueblo amó el pecado más que a Dios, rechazándolo junto con su gloria, y por eso Él dejó el templo, según Ezequiel capítulo 10, versos 18 y 19. Poco después el ejército de Babilonia destruyó el templo, según Segundo de Reyes 25, 8 y 9. Con el tiempo, un nuevo templo fue construido y la gloria de Dios regresó cuando
envió a su Hijo Jesús. Esto lo ven en Marcos 11:11. La gente, hermano, no reconoció a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió? La historia nos cuenta en la Biblia que lo rechazaron, lo condenaron y lo crucificaron. Cuando Jesús exclamó estando en aquella cruz y dijo, consumado es, dice la Biblia que Dios rasgó de arriba hacia abajo el velo del templo que separaba al pueblo y su presencia. En Juan 19:30, Mateo 27:50, 51. Ahora Dios quiso, hermano, morar. Bendito Dios. Cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, Dios quiso morar, hermanos, con él, camino hacia él, que él había sido, hermanos, restaurado. Aún más de su morada no sería una casa, sino el corazón de su pueblo. Eso es lo que el Señor buscaba, ya no morar en un templo, no morar en una casa, sino morar en el corazón de la gente cambiada y regenerada, perdonada, limpiada por su sangre. Gloria a Cristo. En los templos, hermanos, comunes, no habita el Señor. Acordémonos que este es un lugar de adoración donde la gloria de Dios se puede manifestar porque su nombre mora acá. Pero Él, literalmente, Él está morando en el corazón de cada cristiano cambiado y regenerado por su sangre. En el día del Pentecostés, Dios, hermano, vino a morar en su pueblo. Esto, hermano, fue el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Desde entonces el Espíritu vive en los corazones de cada creyente. En el momento, hermanos, en que la persona creyó al Evangelio, el Espíritu Santo entró, gloria a Dios, en la vida del ser humano. Él entró a morar, Él mora en cada creyente. Desde el momento, hermanos, que usted decidió recibirle, desde ese momento usted ya pasó a ser un hijo de Dios. Ahora Él mora en el corazón. ¿Cómo mora en el corazón de uno? El amor de Dios es tan grande como cuando usted tiene un hijo. Su hijo, hermano, usted lo ama tanto, lo aprecia. Y si su hijo es obediente, usted lo anda en el corazón. Su hijo, hermano, usted lo ama tanto que llega, hermanos, al punto de hasta de dar su vida por su hijo. Eso fue lo que Jesús hizo. Bendito sea Dios. Entregar a su hijo el rescate de la humanidad. Vemos, hermanos, aleluya, la palabra del Señor, seguimos leyéndola. Bendito sea nuestro Dios. La alabanza y la gloria sean dadas a Él. Bendito Dios. Hoy, hermanos, no tenemos que esperar que el Espíritu descienda de la misma manera, hermanos, que fue instruido los discípulos en el día de Pentecostés. El Espíritu bajó para establecer la iglesia de Cristo. Desde entonces todo el que cree al Evangelio, todo reciben el Espíritu Santo. El creyente, hermanos, por el Espíritu Santo es parte de la iglesia. Ya, hermanos, la morada del Espíritu Santo ya es su corazón. Usted tiene que vivir para Él, guardarse para Él, porque también el Espíritu Santo se constrita. El Espíritu Santo puede, hermanos, dejar vacío el corazón de la persona que es desobediente al mandamiento o desobediente a la palabra. La Biblia dice en el libro de los Hechos 2:4 que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora mi pregunta es, ¿qué lenguas habla usted? En el mundo, hermanos, sin el temor de Dios, quizás viviendo una vida apartada de Él,
su vocabulario era, hermano, un poco raro, hablaba cosas diferentes cuando usted vino al Señor y le entregó su corazón a Él, porque eso sucedió en mí. En mí sucedió que cuando yo vine al Señor, hermanos, mi vocabulario era un poco degenerado, hablaba cosas desagradables delante de Dios, pero cuando el Señor me llamó, yo tuve, hermano, que hacer un cambio en mi vida. Cuesta, sí cuesta, pero es bueno, hermanos, que nos esforcemos para alcanzar la meta. Tuve, hermanos, que cambiar mi vocabulario. Mi lenguaje ya no es el mismo de antes, ahora hablo nuevas lenguas. Antes yo no podía hablarle de Cristo, no podía hablarle de salvación, no podía decirle del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ahora sí, mi vocación es decirle que Cristo le ama, que Cristo tiene un plan maravilloso, hermano, de salvación para todo aquel que se quiera regenerar y quiera venir al conocimiento de la verdad. Es ser lleno del Espíritu Santo. Quiere decir, hermano, que fueron controlados por el Espíritu Santo. Cuando usted hace un cambio en su vida, ya usted ya no se controla solo. El ser lleno del Espíritu Santo es, hermano, estar controlado por el Espíritu Santo. Para eso fue enviado por Jesús, para controlar y enseñar a los hijos de Dios, así serían sus testigos. Antes yo no podía ser testigo de Jesús porque yo no le conocía. Ahora que le conozco, ahora testifico de la gracia y la misericordia de Él. El Espíritu Santo, hermano, que mora en nosotros también, Él quiere controlarnos y quiere usarnos de acuerdo a su voluntad, con el fin de que otros oigan el Evangelio. Se da cuenta que el hablar en lenguas, hermano, no es hablar de rigonza, no es, hermano, no, el hablar en lenguas es hablar, traducir el lenguaje de salvación, llevarles el mensaje a las almas. Eso es hablar en lenguas. Mi lenguaje cambió, yo ahora hablo nuevas lenguas, ya no hablo las mismas. Antes, hermanos, servía al pecado, ahora sirvo a Cristo. Gloria al Señor, para eso fui llamado. Leemos nuevamente, hermanos, el libro de los Hechos. El 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. De pronto todos los discípulos empezaron a hablar idiomas que no conocían. La Biblia dice, hermanos, que en el momento que ellos comenzaron a impartir la enseñanza de Jesucristo, su muerte, su resurrección y el perdón de los pecados, ellos comenzaron a traducir el idioma. ¿Por qué? Ellos no, hermanos, ahí había gente, dice la Biblia, que fueron, hermanos, invitados de otros lugares, siempre israelitas, como que los salvadoreños comenzáramos, hermanos, a convocar a todos los salvadoreños nacidos en Estados Unidos, todos hablan inglés, pero al venir a este lugar ellos no entienden el español, entonces tendremos, hermanos, que traducirles su idioma. Eso sucedió, hermanos, en el Pentecostés. Había gente nativa en otros países, pero siempre con sangre, hermanos, israelita. Ellos no entendían lo que estaban hablando, pero ellos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablarles en las lenguas en las que ellos, hermanos, conocían. Y la Biblia dice que ellos eran hombres, hermanos, sin letra, pero el Espíritu Santo los capacita. Dice, hermanos, que de pronto los discípulos empezaron a hablar idiomas que no conocían. El Espíritu Santo les capacitó milagrosamente para que hablasen idiomas diferentes a su lengua nativa. Unos pensarían que habría confusión y ruidos en medio de tanta emoción, pero no todos hablaron al mismo tiempo. Esa es otra cosa, hermano. El apóstol Pablo llama a los cristianos que cuando profeticen no lo hagan todos, hermanos. Dice que se haga todo en orden y decentemente. Gloria al Señor. Pensarían ellos, hermanos, que habría una confusión y en medio de tanta emoción, pero todos hablaron al mismo tiempo. No, pero no todos hablaron al mismo tiempo, sino
de la manera que el Espíritu los dirigía, porque ya no se dirigían solos, era el Espíritu Santo. Dios no es el autor de la confusión. El Señor estaba controlando a través de su Espíritu de este evento maravilloso. No eran los creyentes, era el Espíritu Santo. Lo que los evangelios son para Cristo, los hechos de los apóstoles son para el Espíritu Santo. Son el principio de su presencia y poder, ya que Él, hermano, hace una obra interna en la vida de los creyentes. Cuando Cristo dio la gran comisión y Jesús, hermano, se acercó y les habló diciendo, allá en el capítulo 28, hermanos, del Evangelio de Mateo, del 18 al 20, Él les dice, por tanto, Él les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese fue el mandamiento que Jesús dejó, ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Al predicar el Evangelio mandó a ser discípulos a todas las naciones, ya no solamente judíos sino gentiles. Y había que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y había que enseñarles todo lo que está escrito a través de la palabra, para que ellos, hermanos, fueran guardados irreprensiblemente del mal para el día de la venida de Cristo. ¿Qué es lo primero que el hombre hace cuando viene a Cristo? Arrepentirse, confesar sus pecados y luego entrar, hermanos, a la familia de Dios. Pero luego, hermanos, tienen que seguir el mandamiento, bautizarse. Algunos, hermanos, mantienen la doctrina, hermanos, de Hechos 2:38, donde ahí aparecen, hermanos, bautizados en el nombre de Jesús. Acordémonos que esa enseñanza es para judíos, aquellos judíos, hermanos, que eran culpables de la muerte de Cristo y que lo habían rechazado, era necesario que lo recibieran. Y por lo tanto tenían que confesar sus pecados y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón. Ahora nosotros no, como mandamiento, hermanos, nosotros somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ese es el reglamento y el mandamiento dado por Jesucristo. Usted no va a venir a decirme, mire, lo voy a bautizar en el nombre de Jesús, porque no soy un judío, soy un gentil, y como gentil tengo que obedecer el mandato de Jesús, bautizado en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, hermanos, estudiar la Biblia, luego mantenerme, hermanos, en comunión con Dios y apartado del pecado que el mundo, hermano, está llevando a la humanidad. En esta promesa de gracia cumplida, el Señor proveyó la extensión de su presencia, el Espíritu Santo, así como la extensión de la actividad misionera de la iglesia, a ir a predicar el Evangelio. Así como estuvo con los discípulos en Jerusalén, así estaría con ellos cuando fueren a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Como se cumpliera, hermanos, pronto la promesa. La respuesta está en la persona del Espíritu Santo. Jesús había dicho a sus discípulos, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, les dijo Jesús, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo me voy, lo enviaré. Bendito sea el Señor. Juan 16:7. El Espíritu Santo es una promesa, hermano, dada por Jesús, y era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, y ahora es el que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Todo lo que usted hace dirigido por el Espíritu Santo tiene, hermanos, el control, y Dios está dando la aprobación. Cristo, hermano, en su ascensión y al descender el Espíritu Santo haciendo un intercambio, Cristo cambió su presencia corporal con los discípulos en Jerusalén por su omnipresencia espiritual con sus discípulos en todos lados. El Espíritu Santo
se convirtió en su presencia o en su representante en la tierra, así como Cristo, hermanos, representó al Padre en la tierra. El Espíritu Santo ahora representa al Hijo. Esto lo puede ver en 2 de Corintios, capítulo 13, verso, aleluya, 14. Y lo vamos a leer. Gloria al Señor. 2 de Corintios 13, 14. Alabado sea el nombre del Señor. Es bonito, hermanos, dar esta enseñanza porque muchas veces nosotros carecemos la enseñanza de la palabra del Señor. Dice, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 13, verso 14. Gloria al Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La salutación del apóstol Pablo a los hermanos. Gloria a Dios de Corinto. Alabado sea Cristo. Hermanos amados, damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Jesús. Veamos qué dice, hermanos, Hechos capítulo 2, versos del 5 al 11. Una porción bastante grandecita, dice la palabra del Señor así. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Aleluya. Estos que hablan, como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Allí dice la Biblia que habían partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones en África, más allá de Cirene. Habían romanos residentes también, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Ellos les oían hablar en la propia lengua en la que ellos hablaban, y dice la Biblia que se maravillaban. Gloria a Dios, viendo las maravillas que Dios hacía a través de los discípulos. ¿Por qué les dio el Señor el Espíritu Santo a todos los creyentes? Y les dio la habilidad de hablar diferentes idiomas. Era necesario porque, hermanos, en Jerusalén la gente que había llegado en ese entonces no entendían, hermanos, el idioma de los israelitas. Era necesario que alguien gloria a Dios, les transformara las palabras en las que ellos conocían. El Espíritu Santo capacitó a los creyentes para esta tarea. Ahora dice que en Jerusalén estaban judíos de diferentes países por el motivo, hermano, de la fiesta, de la convocación por la ley. Eran convocados a la fiesta, como es, hermano, como que habían judíos que hablaban otros idiomas. La pregunta, históricamente nos enseña la historia que hace cientos de años los judíos habían rechazado a Dios y habían adorado a otros dioses. Por eso Dios los castigó y Él permitió, hermano, que los asirios y los caldeos los esclavizaran. Mucho después permitió que los liberaran y ellos regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo. Pero muchos dicen que se quedaron a vivir en diferentes países. Con el paso del tiempo, algunos perdieron el idioma, solamente hablaban la lengua del país donde ellos vivían. Pero cada vez que había una de estas fiestas, ellos regresaban a Jerusalén, eran convocados para estar allí, porque como nacionales tenían que venir de otros países y estar en la fiesta. Eso fue lo que sucedió en el momento, hermanos, que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Ellos habían venido para adorar. Jesús les dijo a los apóstoles que cuando viniera el Espíritu para morar en ellos,
los capacitaría para ser testigos de su muerte, sepultura y su resurrección. Ahora yo quiero decirle a usted, mi amigo, que me escucha, cuando usted viene a Cristo, usted tiene que darle lugar al Espíritu Santo que entre en su vida para que Él lo capacite y Él pueda morar en usted. Ya usted ya no haría las cosas como usted piensa, sino que sería capacitado por el Espíritu Santo y haría las cosas como el Espíritu manda a través de su poder. En Hechos 1:8 le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No está hablando solamente en Israel, también, hermanos, nosotros alcanzamos la gracia, o nos alcanzó la gracia, en otras palabras, porque nosotros no podíamos hacer nada si Dios no permitía. El Espíritu, hermano, capacitó de esa manera a los discípulos para que todos oyeran el Evangelio en su propio idioma. Al oírlos estaban maravillados de que pudiesen hablar su idioma. Nosotros a este momento tenemos la palabra de Dios, hermanos, traducida a nuestro idioma, cosa, hermanos, que nosotros no hubiéramos entendido jamás el Evangelio. Pero gracias al Espíritu Santo, hombres, hermanos, fueron capacitados para que pudieran traducir el idioma de ellos a nuestro idioma y reconocer la gracia de Dios a través de su palabra. Y ahora, hermanos, ser testigos de que vivimos en la gracia de Dios. Bendito sea Dios. El Espíritu los capacitaría de esa manera para que todos los creyentes oyeran el Evangelio en su propio idioma, y al oírlo es que estaban maravillados. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos que hablan? 2:7. Y en el 2:12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ahí vemos la reacción del apóstol Pedro. La reacción de la gente fue mezclada entre sorprendidos y escépticos. Seguramente, hermanos, lo reconocieron que eran de Galilea por la manera de vestir. Ellos no podían entender cómo estos galileos hablaban el idioma de ellos y nunca habían estudiado su idioma. Pero sabemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible y Él, hermanos, tiene la última palabra. Gloria al Señor. Es la manera como el Espíritu Santo nos capacita para poder ser testigos del Señor y llevar el mensaje a donde está la necesidad. En esta hermosa y bendecida hora damos gracias a Dios. Que Dios bendiga a cada hermano, a cada amigo que ha estado en sintonía de este en vivo. Es un privilegio, les saludamos en el amor de Cristo. Somos, aleluya, el Ministerio de Restauración Tomando de la Fuente, afiliados a la misión profética Apocalipsis 15:3, Fuente de Fe y Poder. Estamos ubicados en la notificación Santana 4, Cantón Gato Nuevo. El propósito es, hermanos, ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga. Aquí tenemos una nueva filial, Apocalipsis 15:3, donde estamos, hermanos, ubicados para poder llevar el mensaje y que las almas vengan al arrepentimiento y puedan ser tomadas por el Espíritu Santo para poder llevar las buenas nuevas a más personas. Así es el Evangelio. Nosotros impartimos la enseñanza a usted para que usted la entienda. Usted viene, se acepta a Cristo y viene también a ser capacitado para que usted pueda enseñar a otros. La Biblia dice que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Ese es el propósito, de poder enseñarnos a través de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Ha sido un privilegio. Estaremos siempre, hermanos, llevando estos en vivo para que podamos, hermanos, aprender un poco de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Un saludo a todos los que nos han sintonizado y nos seguirán sintonizando, hermanos, en los próximos, gloria al Señor, eventos, hermanos, que realicemos. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida tarde. Es un privilegio, les saludamos en el amor de Cristo y esperamos, hermanos, que sea de mucha bendición el poder compartir en este momento la palabra del Señor.
Dios les bendiga, un saludo a todos. Amén. Bendiciones.